De la mañana, 37 minutos. Gracias a la gente que nos manda mensajes, algunos muy contentos por escucharla a Eli. Recién hablamos con Eli Moreira y también no quiero dejar de leer los mensajes porque si no después el operador se enoja conmigo. Por acá dice un mensaje, Patricia, gracias por tu información súper útil. Después otro mensaje dice, muy buena la música. Claro, el contenido de las noticias, cero, pelado. La música, espectacular. Y eso que ponemos poquita. Después Silvia Pardo dice, buenos días. Hugo, Susana, que tengan un lindo día. También para Pablito Lanzavecchia de Pamex, que desde tempranito están escuchando la radio. Son algunos de los mensajes. No puedo leer todos. Mil disculpas a los oyentes. La vamos a saludar a la directora del Hospital Saporiti, Karina Coparoni, porque desde hace algunos días se vienen registrando casos de COVID-19 en el departamento de Rivadavia. Y a través de las redes sociales o de medios que por la ansiedad de tener la primicia, publican noticias que no son verdaderas. Por eso hay que ir a la fuente y nosotros hemos recurrido a la doctora Coparoni. ¿Cómo te va, Karina? El gusto de escucharte. Buen día. Buen día, Hugo. Buen día a toda la audiencia. Bueno, hay 5 casos confirmados de COVID de gente de Rivadavia, ¿es así? Sí, así es. Nosotros lo que hemos hecho básicamente es un trabajo de seguimiento con la doctora Fanny Santarelli, que la verdad que se ha manejado muy bien con ese tema. Es, digamos, algo que formalmente por ahí no nos correspondería porque de esto formalmente se hace cargo el Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud. Y más teniendo en cuenta que han sido pacientes que no han pasado por este hospital ni por el área sanitaria del departamento, ¿sí? Son pacientes que han sido vistos o en otros hospitales o que han ingresado por el sistema de salud privado y de ahí han sido derivados a su sector dependiendo de la obra social, ¿no? Sí, lo que hemos hecho una vez que hemos tomado conocimiento de que los casos son locales, tratar de hacer los seguimientos. ¿Tienen buena comunicación con la provincia? Digo, porque el caso del matrimonio del barrio Los Carrizales por ahí hasta última hora estaba en desconocimiento, hasta el propio intendente, yo charlaba con él, me parece que ahí ha fallado la comunicación por parte de epidemiología o a quien corresponda, porque más allá que no están internados los pacientes en el departamento, en el Saporiti o en el Perrupato, no habían emitido esa información, ¿es así? Sí, en efecto fue así. Nos terminamos enterando de estos casos por familiares de los pacientes. A raíz de esto tuvimos que hacer toda una investigación retrógrada, si se puede decir, que es empezar a contactar a directores de hospitales, referentes de las clínicas privadas y tratar de reconstruir toda la historia que había llevado a que este paciente definitivamente estuviera en un hospital en Mendoza. Y ayer tuvimos una reunión vía Zoom con el subsecretario de Salud, el doctor Sagá, toda la regional y junto con la doctora Santarelli, básicamente el reclamo puntual fue de esta falta de comunicación o esta falta que había tenido la parte de epidemiología con respecto al departamento de Rivadavia. Él no estaba al tanto de que había pasado esto, tomó nota con la promesa de que esto no iba a volver a pasar, porque nosotros justamente le hicimos saber que acá hay un grupo de gente que está trabajando para contener todo esto y que esa falla en la comunicación no podía volver a repetirse. Así que sí, de hecho fue comunicada al Ministerio en una reunión vía Zoom. ¿Qué información tienen del estado de salud en que se encuentran estos pacientes? Están todos bien, salvo uno de ellos que está internado en la terapia del Hospital El Carmen. Su estado es reservado, con altibajos, pero los demás están bien. De hecho, hay 2 o 3 personas que inclusive están asintomáticas, solamente están internadas por una cuestión en la fase de la pandemia que nos encontramos, que es la fase de contención, ¿no? Al ser una fase de contención, todo aquel paciente que sea positivo, por más que sea asintomático, está internado. ¿Tienen ya el nexo de cómo se han contagiado o está en etapa de investigación eso? No, de ese caso en particular todavía no está el nexo establecido, está en investigación. ¿Y De usted? hecho, es uno de los Sí. que publicó, uno de estos grupos que publicó el Ministerio con nexo epidemiológico en investigación.
Karina, ¿y cómo es la intervención que, a partir de conocer ustedes que hay pacientes de Rivadavia positivos, que toman? Nosotros, en cuanto nos enteramos, entiéndase que este es un trabajo que inclusive ni nos correspondería, pues nosotros nos tenemos que encargar de que el sistema de salud local esté preparado para contener a los pacientes que están consultando, nuestros propios casos sospechosos, la confirmación o el descarte de esos casos, más el resto de la salud, porque esto no significa que porque apareció COVID desaparecieron todas las otras enfermedades, ¿entiendes? Sí. O sea, es lo habitual más el COVID. Entonces, llegado el caso, en cuanto nos enteramos, ¿sí?, vamos a ver si tenemos un cambio de actitud, digamos, vía epidemiología, ¿no? Pero que espero que así sea. Pero nosotros, en cuanto nos enteramos, lo que salimos es en conjunto con la doctora Santarelli, que, insisto, ella es básicamente la que ha estado saliendo a hacer la investigación en forma personal, ya sea vía telefónica o se dirige hacia el domicilio, hace todo el estudio de los contactos, el seguimiento de las actividades de cada una de las personas en los últimos días y demás. ¿Qué medidas se han tomado en el barrio Los Carrizales? Porque cuando se conoció el caso de este matrimonio, los vecinos se alarmaron, entraron como en pánico después de conocer la noticia. A ver, yo escuché rumores desde, no sé, desde que habían inventado que esta persona había fallecido hasta que querían cerrar un barrio, digo. Sí. Pongamos los pies sobre la tierra, acá no ha cambiado nada, las normas son las mismas del día 1, el lavado correcto de manos, el uso del cubreboca, el distanciamiento social, digo, esas medidas de autocuidado no han cambiado. Entonces, digo, pensar que porque hubo un paciente, ¿sí?, que dio positivo, que está internado y demás, vamos a cerrar un barrio, digo, me parece que no tiene ningún tipo de lógica y lo único que hacemos es subirnos en un tren que no nos lleva a ningún lado. Básicamente, digo, y muchas veces esto, disculpame Hugo, pero la culpa también la tienen los medios en la forma irresponsable de transmitir las noticias. Bueno, no todos. No todos, por supuesto, por eso nosotros estamos hablando acá por este medio. Hay medios que lo único que hacen es llevar muy mala información y lo único que hacen es generar caos social. Entendamos que la gente está viviendo una etapa o una experiencia que nunca se ha vivido, que es estar encerrados, es un enemigo desconocido, porque tenemos miedo a salir, a contagiarnos, pero no sabemos quién es. Es un germen que es bastante nuevo, se conoce poco. Por suerte hay investigaciones que se publican a diario y podemos ir tomando o acomodando las medidas en base a lo que va aportando la ciencia. Pero en esto los medios tienen que ser responsables, entendiendo que hay gente que hace mucho tiempo que no tiene contacto con su familia, con sus amigos, que ha tenido que modificar sus hábitos, que ha tenido que dejar las prácticas deportivas o sociales. Básicamente la gente, los adultos mayores, ¿sí?, tanto los adultos mayores como los niños por ahí han sido los más perjudicados con esto. Y muchas veces el único contacto que tenemos con el medio es a través de los medios de comunicación. Y si los medios de comunicación transmiten mala información o generan más caos social, lo único que hacemos es sembrar más malestar en la población. Dejemos claro algo, Karina, para que la gente tome conocimiento. Un paciente que todavía no ha ocurrido, que asiste al hospital Saporiti por protocolo, si tiene síntomas, ¿el hisopado lo hacen en el Saporiti o se lo deriva al Hospital Regional Perrupato? ¿Cómo es el procedimiento que se lleva? Una vez que el paciente consulta, que entra dentro de la definición de caso sospechoso, se lo ingresa a este hospital, se lo interna en el sector COVID de este hospital, que es un sector que está aislado y preparado para eso, se toma la muestra y la muestra esa se envía al laboratorio de salud pública. El paciente queda internado en este hospital, ¿sí? Sí. Hasta ahora todos nuestros pacientes, nuestros casos han terminado siendo casos sospechosos que se han descartado. Cuando da positivo, por ejemplo, un caso que todavía, insisto, no ha pasado, ¿ahí cómo deben actuar ustedes? ¿Queda internado acá o se traslada al Perrupato? Bien, lo que hemos acordado con el Hospital Perrupato es que nosotros lo que vamos a hacer es la contención
de nuestra población a cargo con los casos sospechosos. Llegado el caso de que tengamos un caso positivo, en ese caso recién ahí se va a trasladar al Hospital Perrupato. Es la forma que vamos a tener de preservar el sistema de salud para que no tengamos contagiados dentro del personal de salud en todos los hospitales. Es una estrategia que se ha trazado a nivel regional, ¿sí? Sí. Que lo empezamos inicialmente con pediatría y después se extendió en adultos. Entendamos que hoy por hoy el Hospital Saporiti está recibiendo pacientes del resto de la provincia para descongestionar otros hospitales. Hemos recibido pacientes del Lago Mayores, del Central, del Paro Vicén, incluso del Perrupato. Y estos 5 casos que hay hoy, que son personas de Rivadavia, ¿dónde fueron atendidos inicialmente? No fueron atendidos en este hospital. ¿Pasaron por el sector privado? Algunos por el sector privado y otros por el sector público, pero no de acá de Rivadavia. Por eso es la confusión, porque la gente por ahí dice, tenemos un hospital que no está preparado, y no se trata de eso, es que ustedes deben respetar un protocolo. No, y depende también dónde consulta el paciente, porque, digamos, puntualmente con el último caso que hubo acá en Rivadavia, es un paciente mutualizado que había estado consultando en la parte privada, ¿sí? Si no me equivoco, en un consultorio privado. Posteriormente fue derivado a una clínica privada y de esa clínica fue derivado a su sector dependiendo de su obra social, porque Claro. al tener usted, por eso terminó en el Hospital del Carmen. Bueno, ¿y cómo está preparado? Lo hemos charlado en determinadas ocasiones, pero vale la pena recordarlo. ¿Cómo está preparado el Saporiti? Porque en su momento, días atrás, cuando había colapsado la neo del Hospital Perrupato, lo charlamos con Salvoni también, se había notado el impacto acá en Rivadavia, pidiendo la colaboración de enfermeros que tuvieron que trasladarse a ese hospital. Ustedes sugerían que vinieran hacia Rivadavia los pacientes. ¿Cómo están trabajando en ese tema? Bien, nosotros ayer tuvimos una reunión por Zoom con toda la regional este y autoridades del ministerio y ahí nos confirmaron que vamos a tener nuestro personal de vuelta en 48, máximo 72 horas. Lo que hizo en su momento, la directiva que nos dieron del ministerio fue cierren la NEO, el personal de la NEO se va todo al Perrupato. Nosotros lo que hicimos fue manejar en base al personal que teníamos disponible y a la capacitación que tenía cada uno de nuestros personal, pudimos ver que haciendo una reorganización del personal de enfermería que tenía experiencia hasta hacía muy poco tiempo en NEO, podíamos reorganizar sosteniendo nuestra NEO. Entonces la contrapropuesta fue, mandamos las enfermeras nuestras para allá, porque obviamente tenemos que dar apoyo al sistema de salud que nos lo está solicitando, pero sosteníamos nuestra NEO abierta. Así fue como hoy por hoy nosotros tenemos 4 niños internados en nuestra NEO y el Perrupato, como tiene frisada la NEO por el tema de este clúster que tuvo, tiene uno solo. Entonces, gracias a que pudimos sostener nuestra NEO abierta con la colaboración, pero con mucha colaboración del personal de acá del hospital, podemos descomprimir hoy otros hospitales, donde eso el Saporiti nunca lo pudo hacer en otro momento. Llegado el caso, ¿para qué está preparado el Saporiti en caso de que existan sujetos con sospecha del virus? ¿Cuántas camas disponen? ¿Qué sectores han seleccionado? Eso es algo, Hugo, que es muy dinámico y se va viendo en el día a día. Nosotros, por ejemplo, anoche nos derivaron un paciente que viene del Paro Vicén con probable plan quirúrgico por cálculos en la vesícula. Hoy tenemos un paciente que retorna del Hospital Central de una recuperación de una cirugía. Entonces, digamos, eso se va viendo en el día a día. Nosotros tenemos un sector aislado, digamos, que es el sector COVID. Insisto, es donde se internan los pacientes sospechosos. Y tenemos el resto de las camas disponibles para tanto la demanda local como para esto que estamos actuando hoy como un pulmón de otros hospitales que precisan salas, porque básicamente si un hospital como el Central, el Paro Vicén o inclusive el mismo Perrupato, que tienen una mayor complejidad por justamente el equipamiento que tienen o mayores especialidades que la nuestra,
no les sirve de nada a ellos tener una sala ocupada con un paciente que necesita una recuperación sin una demanda de mayor complejidad y que esa recuperación la puedan hacer en un hospital de menor complejidad como el nuestro, y ellos puedan disponer de ese lugar, de esa cama para pacientes que estén más graves. ¿Cuántas camas disponen en el sector COVID ustedes? Nosotros tenemos 6 camas en pediatría y 6 en clínica. Y la buena noticia es que en Rivadavia ningún médico, ningún enfermero, ningún empleado que trabaje en el hospital se ha contagiado. De nuestro hospital no. ¿Y con el sector privado están articulando también algunas acciones? ¿Están en permanente contacto? En permanente contacto, porque justamente debido a este paciente, lo primero que se hizo fue tener que comunicarse con esa clínica donde el paciente había estado para, bueno, ver con quién había estado en contacto, cuáles son los médicos y demás. Bueno, la gente lo que también pregunta siempre cuando uno hace una publicación o un comentario es que den nombres, porque de esa manera se puede cuidar uno del otro, sabiendo si estuvo o no en contacto. ¿A vos te parece correcto por ahí dar la identidad de la persona que tiene el virus? ¿Vos qué pensás? Yo digo que hay que preservarlo, pero tampoco ocultarlo en la zona cercana donde puede haber tenido contacto. Bien, si a vos tuvieras una enfermedad hoy, ¿te gustaría que se hiciera público en algún medio con tu domicilio, tu DNI, tu nombre completo? Bueno, Pregunto, ¿no? sí, lo que decía Saraco también hace un ratito es que el virus, hoy, mañana, pasado, el mes que viene, probablemente nos llegue a todos. Nos vamos a terminar contagiando todos o no. Es una posibilidad. Eh, Total. no es para dramatizar, yo creo que es para concientizar y que la gente tome las precauciones necesarias de lo que acabas de decir también, tapaboca, distanciamiento, higiene de manos, bueno, todo lo que ya se viene diciendo. Ahora, ¿es necesario, digo, publicar los nombres de las personas? Vuelvo a consultártelo para que... Mira, sí, existe lo que se llama el secreto médico, ¿sí? El secreto médico implica que nosotros no podemos salir a ventilar los datos personales del paciente con el tema del diagnóstico y demás, ¿sí? Una cosa es el secreto médico y otra cosa es ocultar información. Son dos cosas distintas. Ocultar información sería no decir que en Rivadavia hubieron casos de COVID, que es distinto a decir el señor tanto, que vive en tal lugar, que tiene tantos años, su DNI es tanto, su teléfono es tanto, ¿sí? Como pasó lamentablemente con la chica que es enfermera del Hospital Torrupato. sí. Circularon fotos por las redes sociales de ella, de su familia, exponiendo a sus hijos menores. O sea, digo, acá hay que tener respeto por la gente. Acá el que tiene una enfermedad no es culpable, ¿sí? El que tiene una enfermedad es un paciente, es una víctima de esa enfermedad. Entonces, ya de por sí a nadie le gusta estar enfermo. Si además de estar enfermos sufrimos la estigmatización, el rechazo o la discriminación social, digo, me parece que tenemos que ser un poquito más responsables y más solidarios. Bueno, y para evitar, si alguno tuvo contacto con esa persona, de que siga contagiando, en vez de ir y hacerse el estudio, ¿cómo se hace? A ver, primero que nada, nosotros lo que tenemos que hacer es ser responsables y volver, insisto, estamos en el año 2020 insistiéndole a la gente que se lave las manos. Deberíamos estar enseñando o aprendiendo todas las cosas. Sí. Pero al menos seguimos el tema del lavado de manos, el distanciamiento social, el no compartir el mate, el uso del cubreboca. Digo, cualquiera sabe que por ahí pasa por el centro y ve la cola de algún banco o algún negocio donde están todos amontonados y demás. O sea, lo único que hemos hecho es la espera antes la hacíamos dentro del local, ahora la hacemos afuera. Ser responsables con eso. El hecho de que yo sepa el nombre de una persona, dónde vive, dice, para ver qué medidas tengo que tomar. No, tenés que tomar las mismas medidas del día 1, ¿sí? Básicamente eso. Y si una persona sabe que estuvo en contacto con un paciente que después vio COVID, lo primero que tiene que hacer es auto-aislarse, o sea, preservar más que nada estas medidas. Si esa persona comenzara con síntomas, en ese caso tiene que concurrir al sistema de salud. Puede ser el sector público, privado, dependiendo si tiene obra social o no, y ser responsable de decir, yo estuve en contacto con tal persona, tal día, compartí tal evento. Digo, estos datos son importantes para que el profesional pueda definir
si es un contacto, si es un contacto estrecho, si entra dentro de la definición de caso probable, ¿sí? Entonces, en el caso de que tenga síntomas y demás, ahí concurre un efector. Pero si no, si yo sé que he tenido contacto con una persona que después me entero que fue un COVID positivo, lo que hago es el aislamiento domiciliario preventivo. ¿Sí? Me quedo en mi casa, mantengo el distanciamiento importante del resto de mis familiares y demás. Definitivamente no van a cerrar entonces el barrio Los Carrizales para despejar ese comentario que transitó, circuló anoche en las redes sociales. Bueno, No tenemos está... que ser un poquito coherentes y tranquilizarnos un poco, ser más responsables y pensar. Karina, te agradecemos mucho la comunicación. Que tengas buen día y gracias. Bueno, gracias. Estamos en contacto, nos vemos. Hasta cualquier momento. Karina Coparoni es la directora del Hospital Saporiti en el departamento de Rivadavia. Para esa gente que ayer decía que podían cerrar el barrio Los Carrizales, lo iban a desinfectar, no sé si finalmente lo hicieron o no, el municipio iba a desinfectar la zona del barrio Los Carrizales y lo iban a hacer anoche y hoy. Y si hay, sí, ya es conocidísimo que hay un matrimonio que tiene COVID positivo. La persona masculina, el hombre, está en estado reservado, como acaba de decir Karina. Eh, Dios quiera que salga adelante, porque tengo un acercamiento importante con esa persona y que ha sido empleado municipal y muchos lo conocen, lo aprecian, lo quieren y hay que orar a aquellos que somos creyentes y pedir por la salud de Miguel y también por su esposa, que está aislada. Ayer la trasladaron, estaba en el hospital El Carmen y han sido trasladadas a otro hospital porque son asintomáticas con su nieta, que le ha dado negativo. Le ha dado negativo el hisopado. A la abuela le dio positivo, a la nieta le dio negativo. Hay que tener empatía y no estar pensando lo peor. A cualquiera nos puede pasar. Y si nos contagiamos, nos recuperaremos y volveremos a hacer lo que hacíamos, con normalidad. No hay que castigar porque tiene COVID a una persona o porque fue un irresponsable. Acá la gente, algunos sí se contagian por irresponsables, que hacen fiestas, que se van de un lado a otro, que se toman vacaciones. Pero la policía, la enfermera, algunos médicos. Hay un médico que está aislado hasta hoy esperando el resultado desde Rivadavia. Eh, Trabaja en el sector privado y en el público. Y está aislado porque fue quien recibió el sábado, en hora de la mañana, tempranito, al paciente que fue trasladado luego al hospital El Carmen. Entonces está aislado en una clínica privada hasta hoy que le den el resultado del hisopado. 10 de la mañana en punto.